Estos temas se los dedicamos a todos ustedes con mucho corazón, temas muy interesantes, doctora Kunti, ¿no? Es un tema que verdaderamente que te llega al corazón. ¿Quién no se enamoró con esos temas? ¿Quién no lo recuerda cuando posiblemente estabas a punto de contraer matrimonio, estabas enamoradísimo, cuando el amor te promete y te llega al corazón? Así es. Ya saben, queridos amigos, ya pueden estar buscando también los números que están en pantalla. Si usted quiere conversar, llame también al 95-963-9917 o al 9-888-88-222. Claro. Ya tenemos las primeras consultas, ¿no? Así Vamos es. a complacer a todas nuestras personas que nos llaman acá en Arequipa, de diferentes lugares de la blanca ciudad de Arequipa. Hoy vamos a hacer también... El 2172-72 está a tu entera disposición. Llámanos en este momento, quieres saber en el amor, en la salud, quizás en este momento te sientes postrado en una cama, no sabes qué hacer, levántate con fuerza, llámanos, conversa con nosotros, porque nosotros te damos las buenas vibras, te damos la buena valor que te puedas levantarte, no te me caigas, tienes tranquilidad, prosperidad para ti, no te me caigas. Tenemos la primera comunicación. Sí, vamos Samarita, a empezar con las primeras comunicaciones. Vamos a leer el tarot. Si usted quiere saber el tarot del amor, trabajo, dinero, salud, para Kelly, nuestra amiga Kelly de Cercado, de Arequipa, Perú. Vamos a ver qué dice acá Kelly. En las cartas de anuncio, que debe cuidarse mucho en la salud, ¿no? Así, en la salud y en el trabajo, que es lo más primordial. Se te puede presentar pequeños problemas, pequeños percances, trabas y dificultades. Este programa que estamos haciendo es un programa en vivo. Por esa razón pueden llamar en estos instantes. Ahí están las consultas al aire. Kelly también que se recuerde en el trabajo, ¿no? En el trabajo, pequeñas dificultades también le salen para ella, pero tiene que seguir adelante. Claro, la noche es todo, depende de ella. Tenemos la siguiente comunicación. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Milagritos, ¿de qué distrito? Dígame cuál es su consulta y a qué signo pertenece. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere saber en este instante? Ya, ¿y cuál es el cuál es el signo de Capricornio? Que ella dice que tiene muchos problemas en el aspecto sentimental, nuestra querida amiga de Capricornio, y que sinceramente no sabe qué hacer. Claro, ¿Qué dice mira Capricorniana, en este momento te veo bastante desconfiada, han pasado muchos errores. Ustedes terminaron y luego volvieron. Siempre hay problemas, siempre hay cambio de palabra, discusiones. Esto ya es demasiado, es insoportable ya. La pareja, quien verdaderamente lo tomaste por pareja, que es Libra, él te quiso, pero llegó el momento que la familia mucho le aconseja. Y ese es el motivo que él se está alejando de ti. Aparte de eso, hay una tercera persona, ten mucho cuidado, porque en este momento te veo alejamiento y separación. Y esa es la razón también que mucho desconfías de él, porque ya no hay esa comunicación, ya no hay ese respeto. Ese respeto ya se perdió. Lo único que te digo en este momento, Capricorniano, es que tienes que visitarme lo más antes posible, porque tengo unas cartas muy negativas que no te lo puedo decir. Ve ante el canal, ve ante de este momento, porque sabes que es algo bastante delicado. Visítame en San Camilo, 137, oficina 6, segundo piso, donde encontrarás la tranquilidad, la paz que estás buscando en la solución a tu problema. Estamos de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Felicidades. Así es, recordarles siempre que estamos acá en Arequipa, Perú, también a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las pantallas de la doctora Kunti, que fue totalmente doctora Kunti 2010, es Gmail, ¿no? Gmail, así, @.com, esa es la verdad. Si usted quiere conversar con ella o con Samara de Los Ángeles también, Samara de Los Ángeles es @hotmail.com para cualquier consulta. Entonces, claro, estamos las 24 horas. Tenemos la siguiente comunicación. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yola. Yolita, ¿de qué distrito? De acá de Cáceres. Dígame cuál es su consulta y a qué signo pertenece. Mi signo es Leo. ¿Qué es el campo del amor, dinero y salud? Vamos a ver, Leo, en este momento. Mira, Leo, en este momento te veo bastante de muchos éxitos, con un futuro muy bueno. Recuerda que tú eres Leo. Y este es el año que tienes que aprovechar. Mira que ya estamos finalizando, que poco nos falta
2016 y vamos entrando, claro, y vamos entrando al año 2017, que es el año del gallo que se nos viene, y con muchos éxitos. Solo te digo, tienes poco tiempo para seguir aprovechando, porque en el campo lo que es laboralmente, económicamente, va a haber mejoría, pero sentimentalmente sé que sufres, lloras para una persona, él también te valora y te quiere. En el campo del amor, que has sufrido muchas decepciones, a veces ya no quieres creer en el amor. Tienes que luchar porque detrás tuyo hay muchas personas que te quieren y que te valoran. Felicidades para ti, Lea. La siguiente comunicación se Vamos a seguir con las llamadas, las comunicaciones. Si usted quiere totalmente conversar con nosotros, es un programa en vivo. Ya saben, queridos amigos. Tenemos otra comunicación. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De qué sector? Soy vecino de Alicia, del cobro en la salud. ¿A qué Y el dinero y el amor. Dinero y amor. Aries, gracias por la comunicación. Vamos a ver para el signo de la salud. En el amor, la salud, mira lo que estoy viendo acá. Hay muchas trabas, muchos obstáculos. Esta carta refiere tristeza, depresión, problemas sentimentales y a la vez también en el aspecto del organismo, la parte del estómago y la parte de dolores de cabeza. Yo te recomendaría, mi amor, que hay una persona, una tercera persona, acá anuncia en las cartas de tarot que hay una tercera persona que está haciendo contra ti negatividades. Yo sinceramente te invito cordialmente que nos visites a las direcciones que están en pantalla para cualquier consulta o si no, conversar con nosotros a los siguientes teléfonos al 9-888-222. Así que necesitamos hablar contigo. Claro, y preocúpate un poquito más en el campo de la salud, porque la salud es lo primordial para un ser humano. Con salud puedes conseguir trabajo económicamente, laboralmente, todo, hasta el amor puedes conseguir. Así que lucha por la salud, que verdaderamente lo necesitas. Te esperamos en las siguientes direcciones que están en la pantalla de su televisor. La siguiente comunicación. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Víctor de Tocalpán. Víctor de Tocalpán. ¿Cuál es su consulta y el que sí no pertenece? Estoy ayudando a utilizar el cementerio de Manita. He encontrado una botella negra sola. Yo pensé que tenía que Coca-Cola. Ya, ¿y cuál es su signo de usted? Capricornio, doctora. Capricornio, ¿y Yo cómo he se...? encontrado. Con este código de mi hermana, estoy enterrada hace tiempo. Hay un tío que yo fui a visitar y he encontrado sola. Una botella de Coca-Cola con algo negro, no está para dónde estaba. Justo me encontré una tela, ahí estaba doctora. Ya, ¿y cuál es el nombre de tu mami? No es mi hermana, doctora, estoy enterrada, Ismael se llama. Vamos a ver en este momento. Esa maldad, la envidia existe. Existe, claro que la brujería existe. Y lamentablemente en este momento, mira, Víctor, te veo preocupadísimo. Quizás en este momento es una tercera persona con quien han tenido problemas y es una persona muy conocida que te ha hecho un daño, la brujería, la maldad, para que tu hermano caiga así enfermo, de repente, daños, brujerías, maldades, que es algo diabólico. No te puedo decirte más. Me gustaría que vengas con tu hermano, claro, y ahora esa botella, no sé dónde lo pusieron, porque esa botella contiene muchas cosas. Puede ser que haya una fotografía de tu familia o de el daño, pero hay alguna prenda que ustedes tienen que reconocerlo. Si hay un daño demasiado fuerte, que es hecho por un brujo, y por un brujo que ni siquiera es profesionalmente, es por un brujo aficionado, que a veces personas que se dedican a hacer brujería, yendo al cementerio, haciendo entierros, que ese es el peor de un ser humano, porque pienso que no son católicos, porque más se dedican a la magia negra, a la magia roja, las magias muy peligrosas para un ser humano. En este momento, Víctor, yo te invito a partir de la 1 de la tarde que me visites, si es posible, si lo tienes esa botella, tráemelo para poder examinarlo. Que le llamen al 95-963-9917. 95-963-9917, está en el número de pantallas de la doctora Cuti. Búscala lo más antes posible porque esto es un poquito peligroso, la verdad. La siguiente comunicación. Tenemos otra comunicación. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. ¿Podría preguntar sobre mi esposo? Bueno, sí pueden preguntar cuál es su nombre de su esposo y su signo. Eulogio y Acuario. Quisiera saber, está esperando un proyecto de trabajo, si va a salir o no va a salir, o por gusto le están paseando. Gracias. Quisiera saber su salud y amor. Gracias, Eulogio. Lo que está pasando acá es mucha tristeza, mucha preocupación.
ha estado sin trabajo últimamente estas temporadas. Lo que sí voy a recomendar para el ojo que se cuide mucho la parte del estómago, ha tenido quizás un poquito de gastritis, también eso hay que chequear con el médico, pero en el caso de trabajo se le están dando vueltas y vueltas, no porque el trabajo no quiere solicitarlo, sino que hay trabas, hay obstáculos, hay problemas en la vida en la casa donde está habitando usted. También la invito cordialmente, madre, para verificarle bien claramente que venga, ¿no? Claro, y aparte de esto, y es verdad, como dice que lo está haciendo, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque todo es negatividad, todo es falso, que se puede decir así, hablando en serio. Aquí le están haciendo promesas, y le han pedido dinero, quizás él no ha querido dar, por eso lo tienen así. Pero de que haya trabajo, no es preferible que visite a otros lugares donde puedan dar el trabajo. Uno que está totalmente negativo, hay daños y maldades. Por eso nosotros le invitamos a Evolución que lo traigan para que nosotros hagamos un chequeo general en las cartas del tarot y vean cuál es el camino que tienen que tomar. Felicidades. Ahora sí, nos vamos con otro temita. Vamos con otra pausa y ya retornamos en breve momento con las comunicaciones y para mis amigos también de habla hispana que nos están viendo en otros países muy grandes, también un saludo para ellos. Estamos para aconsejarlos, ayudarlos, conversen con nosotras, con la doctora Guti, con sus años de experiencia profesionalmente, y Samara de Los Ángeles, ya sabe, doctora Guti 2010 @hotmail.com y Samara de Los Ángeles @hotmail.com. Nos vamos a la pausa.